que están aquí clasificadas en 13 libros. Entonces tenemos Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Para tener un panorama de pronto que podamos entender de las cartas de Pablo, pues Romanos, entendemos que está dirigida a la iglesia en Roma. Pero ¿por qué? Y esto ya lo habíamos visto, se llama, por ejemplo, carta a los Corintios, Efesios, Filipenses. Generalmente el nombre de estas cartas estaba relacionada con la ciudad a la cual Pablo le estaba escribiendo y principalmente a la iglesia de Cristo en esas ciudades. Entonces, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios fue a la iglesia en Corinto. Efesios fue a la iglesia en una ciudad llamada Éfeso. Filipenses a una ciudad llamada Filipos. Colosenses, Colosas. Tesalonicenses, Tesalónica, ¿cierto? Digamos que las excepciones que tenemos aquí es, por ejemplo, Gálatas, y recordemos el mapa que estuvimos estudiando. Galacia no era como tal una ciudad, sino más bien como una región. Entonces, esa carta circuló por varias ciudades, a los Gálatas, en la región de Galacia. Y tenemos también, por ejemplo, las cartas pastorales. Entonces, Pablo le escribió a Timoteo, que fue un discípulo suyo, o a Tito, o también a Filemón, que fue una carta muy especial y muy particular en la cual Pablo le estaba recomendando recibir nuevamente a Filemón, recibir nuevamente a Onésimo, que era su siervo, en amor como el Señor lo enseña en su palabra. Entonces, con eso tienen que ver los nombres de las cartas. Algo interesante que vamos a ver hoy y es Hebreos. Como su nombre lo indica, pues la carta a los Hebreos, que es una carta particular, está dirigida a los judíos de esa época. Pero no hay un consenso, como les decía, no hay un consenso histórico sobre quién es el autor. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen incluso que fue, digamos, un compañero de Pablo conocido como Apolos, etcétera, etcétera. Entonces no sabemos quién fue el autor de Hebreos, por eso nunca nos referimos a Hebreos como citando el autor específicamente. Tenemos las epístolas generales, que son 7, entonces acá tenemos a Santiago, a Pedro, Primera y Segunda de Pedro. Este Santiago fue el apóstol, este Pedro también fue el apóstol, el que negó al Señor, y eso lo podemos ver ahí también en los evangelios, la historia de cuando Pedro niega 3 veces a Jesús. Tenemos a Juan. Algunas posturas dicen que es el mismo Juan del evangelio, que lo tenemos arriba, otras dicen que es otro Juan, el de las cartas de Juan. Y la discusión aquí, chicos, es porque había muchos líderes de la iglesia en ese tiempo que se llamaban Juan. Entonces, por eso es tan difícil, digamos, rastrear a estos autores. Pero como les digo, hay posturas que dicen que es el mismo Juan de los evangelios y hay otras posturas que dicen que no. El Judas que tenemos acá no es Iscariote el que traicionó a Jesús, sino es otro Judas. ¿Listo? Y tenemos un libro de profecía que es Apocalipsis. Entonces, tradicionalmente también creemos que el libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, el mismo autor de los evangelios. Pero como les digo, si miramos la literatura, hay varias posiciones respecto a la comparación entre quién escribió el evangelio, las cartas y este libro de profecía que es Apocalipsis, y tenemos un total de 27 libros. ¿Listo? Entonces vamos a profundizar un poquitico en lo que nos habla la escritura respecto a este libro de Hebreos. El libro de Hebreos anima a los creyentes al compromiso con la fe. Y es decir, lo que está presentando, entre otras cosas, el autor de Hebreos es la superioridad de Jesús en la revelación sobre los ángeles, sobre Moisés, que fue un líder del pueblo en el Antiguo Testamento, incluso sobre Aarón, que fue, digamos, como tal, el primer sacerdote nombrado por Dios
en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos quiere resaltar la superioridad de Jesús por sobre todo. Ese es digamos, como el tema principal o el enfoque de Hebreos. Pero también nos habla acerca de que esta revelación en Cristo es una revelación para salvación y debemos mantenernos aferrados, digamos, a esta verdad. Cristo es la manifestación de Dios mismo, es el verbo hecho carne, es Dios hecho carne para salvación. Otra cosa importante respecto a la carta de Hebreos: Jesús se hizo semejante a nosotros y fue nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso. ¿Sí? Es decir, aquí nuevamente está haciendo un énfasis en que aunque hubo sacerdotes en el Antiguo Testamento, Jesús es sumo sacerdote por encima de todos los demás, ¿cierto? Eso es muy importante. Hay un llamado, o se reitera un llamado a permanecer en Cristo. Y, como les decía, Jesús como sumo sacerdote llegó a ser el autor de salvación eterna por medio de su sufrimiento. Listo, eso es importante que podamos tenerlo presente. ¿Por qué Hebreos es una carta relevante para nosotros hoy? Porque así como estaba ocurriendo en esa época con los judíos, que tal vez estaban siendo de alguna manera infiltrados por otras doctrinas respecto a ángeles, etcétera, etcétera, a la adoración a ángeles y otras cosas. Así nosotros hoy en día tenemos el peligro de ser permeados por otras cosas, ¿sí? De pronto, como muchas veces escuchamos en muchas iglesias, se predica más un evangelio que está centrado en mí, en cómo me siento, en cuánto estoy ganando, en cómo me beneficio de la fe cristiana, ¿cierto? O el evangelio de la prosperidad, o escuchar lo que quiero escuchar y es que todo va a estar bien, que no voy a tener inconvenientes, ni problemas, ni dificultades. Digamos que esas son enseñanzas falsas respecto al evangelio. Yo creo que Hebreos nos ayuda a aterrizar un poco lo que es el verdadero evangelio y, digamos, a pensar también en Cristo como el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿yo qué le diría a aquellos que predican ese evangelio light, ese evangelio centrado en mí, ese evangelio centrado en lo que yo quiero escuchar? Pues que no podemos decir mentiras, no podemos predicar mentiras. El evangelio de Cristo, el evangelio de arrepentimiento es precioso, nos conduce a la vida eterna y nos da una esperanza, pero no en esta tierra, ¿sí? Entonces yo no le puedo decir a la gente, sí, mira, si crees en Cristo para salvación, todos tus problemas se van a solucionar. Eso es una mentira, ¿sí? Entonces esa puede ser una de las razones por las cuales una comunidad como la nuestra no está llena de gente. Pues porque a las personas no les interesa mucho escuchar que el evangelio se trata de tomar nuestra cruz, de tomar nuestras luchas, tomar nuestras dificultades y aún en medio de esas dificultades amar a Cristo y seguirlo y tener una esperanza en la eternidad. No, eso no es muy llamativo. A la gente le gusta más escuchar todo va a estar bien, vamos a vivir en el cielo en la tierra, vamos a tener matrimonios perfectos, no nos vamos a enfermar, si creemos en Cristo vamos a tener mucho dinero, mucha posición, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Respecto a cuál es nuestra verdadera esperanza. Ahora, tampoco quiere decir que porque estamos aprendiendo respecto al evangelio de la cruz, al evangelio muchas veces que
genera de alguna forma sufrimiento, pues entonces tenemos que andar en la vida con una actitud como miserable y derrotados, y no, todo este mundo es terrible, todo es espantoso, esto solamente es sufrir. No, tampoco, porque esa no es la voluntad del Señor, sino que guardemos un equilibrio en entender que, claro que sí, la vida cristiana es preciosa, es precioso amar y seguir a Cristo. ¿Recibimos bendiciones? Claro que sí, muchas veces materiales. Podemos tener, el Señor nos da una casa, el Señor nos da un carro, el Señor nos da la oportunidad de viajar, de compartir en familia, de comprarnos, no sé, algo que queremos, la ropa, de adquirir algo, pero nunca nuestros ojos van a estar puestos en esas cosas, y mucho menos creer que pues ahí está nuestra esperanza, sino que así como aprendíamos en Eclesiastés, disfrutamos de las bendiciones que el Señor nos da, como casarnos, como viajar, como comprar un regalo de Navidad, compartir en familia, comer, etcétera, etcétera, pero entendiendo que son cosas pasajeras y que el verdadero gozo eterno y esperanza eterna están en el Señor. Entonces, estamos hablando de Hebreos. Como les decía, el autor es anónimo, y como también les decía, aquí no lo tenemos, pero muchos dicen que pudo haber sido Pablo, Bernabé, Lucas, Apolos. La fecha de Hebreos fue antes del 70 después de Cristo, pudo haber sido en el 68 después de Cristo. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Algunas proposiciones, pero aunque tenemos que la procedencia y los destinatarios son sin definir, debido a que el autor es anónimo, pues el nombre del libro nos dice mucho acerca de quién pudieron haber sido los destinatarios, en este caso los hebreos o judíos, ¿cierto? Respecto a la canonización, como les comentaba, aun como se creyó inicialmente que el autor fue Pablo, esto hizo que la carta fuera aceptada dentro del canon desde el comienzo. Pero recuerden que no solamente la procedencia apostólica de una carta era una de las herramientas para que un libro entrara en el canon. ¿Cuál era otra? A ver, díganme ustedes, una muy importante que les dije la última vez. Una herramienta para saber que una carta podía ser parte del canon de las escrituras o de la Biblia, aparte de la procedencia apostólica o que fuera muy cercana a un apóstol. Se durmieron. Y que no sé, o sea que como que decir el orden cronológico o algo así. Más o menos, pero decíamos, si recuerdan que decíamos que para que una carta entrara en el canon, o sea, para que fuera medida dentro de lo que iba a ser la Biblia en el primer siglo, una de esas es que viniera de un apóstol o de alguien muy cercano a un apóstol, como pasó por ejemplo que Lucas estuvo muy cerca de Pablo y Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Esa era una. Otra era que fuera autorizada esa carta por una iglesia reconocida en ese tiempo, o sea, por las autoridades eclesiales. Pero para mí una de las más importantes... Ya, que no presentara doctrina diferente. Me imagino que esa es la más relevante. Eso era fundamental. Entonces, claro, si la única herramienta para que entrara en el canon hubiera sido que procediera, ¿sí se dice procediera? Sí. Específicamente y que se pudiera probar su procedencia de un apóstol, pues habría duda respecto a Hebreos porque no hay consenso histórico, ¿cierto? Pero como tenemos también la herramienta de que el libro que entra en el canon no contradiga la enseñanza de los otros libros que estaban ya en el canon, pues esa es la razón por la que tenemos a Hebreos en el canon. Hebreos confirma, complementa, digamos que hace match perfectamente con la enseñanza de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia.
Entonces no es algo dejado al azar, no es algo ilógico, sino que tiene su lógica, tiene su orden y es aceptada dentro del canon específicamente, aunque se tiene dudas sobre su autor, o hay discusión sobre su autor, es absolutamente concordante con toda la enseñanza del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. En cuanto al propósito, los primeros lectores de esta carta, como les decía, estaban en peligro de apartarse de la fe cristiana. Entonces, lo que escribe el autor son advertencias y les dice: cuidado, no se aparten de la verdad, sigan creciendo, procuren la madurez en Cristo, vean a Cristo como superior en todas las cosas. ¿Y eso nos pasa a nosotros hoy en día? Claro que sí, claro que sí. Miren, yo les puedo decir que por lo menos un 90% de las personas que hoy en día frecuentan las mega iglesias en Bogotá no son verdaderos creyentes. Y no porque yo me crea un verdadero creyente, no, pues yo también estoy en un proceso de madurar, de crecer, de aprender, pero desafortunadamente las cosas que se enseñan en estos lugares son espantosas, son completamente opuestas a lo que la Biblia dice, ¿sí? Y lo que hacen estos hombres es apartar a las personas de la verdadera fe cristiana. Y lo peor es que esas personas creen que los están acercando a la verdadera fe bíblica, pero es todo lo contrario, los están alejando. ¿Por qué? Porque esas personas no leen sus Biblias. No leen sus Biblias. Entonces, ¿cómo es posible que una persona predique una cosa y todo el mundo diga: sí, esa es la verdad, cuando evidentemente no es lo que la Biblia enseña? Pues es porque esa persona no está leyendo la Biblia, entonces no conoce realmente lo que la Biblia dice. Por eso dice amén y toma como verdadero, como roca sólida, lo que está diciendo el supuesto pastor. Y digamos que Hebreos nos anima, y por eso les pido que por favor la lean, a estar advertidos contra este peligro. Cuidado con apartarnos de la fe. Tengan a Cristo como superior en todas las cosas, a Cristo y a su palabra, ¿sí? Entonces, otra práctica espantosa en estos lugares que les comento. El pastor es como un Dios. Y eso también es horrible, porque todo lo que, como es el pastor, entonces todo, o el apóstol o lo que sea, todo lo que él diga tiene que ser aceptado. Todo lo que él diga es la verdad. Nadie puede hablar con él porque él tiene un nivel espiritual mucho más alto, etcétera, etcétera. Todas esas cosas no las enseña la Biblia. Un pastor es una persona con un ministerio enfocado en cuidar a otros y en proclamar la verdad y en administrar una comunidad. No es un caudillo, no es un rey, no es alguien con un nivel espiritual más alto. Entonces, estas cosas que ocurren hoy en día nos ayudan a ver la relevancia de un libro como Hebreos para nosotros hoy, ¿sí? No como de pronto muchos dicen: no, pues es que la Biblia es un libro tan viejo, tan anticuado. Pues la verdad no nos sirve para nada hoy, y es todo lo contrario. La Biblia es un libro tan maravilloso que muchas veces nosotros la leemos y decimos, para nuestra vida personal y para la iglesia, como, es decir, esto es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando leíamos Eclesiastés, que encontrábamos verdades tan bonitas como: no pongan su esperanza en las cosas de esta tierra, no anden como locos pensando que van a vivir aquí por siempre. Miren al Señor, disfruten de las bendiciones, pero miren al Señor y la esperanza que tienen en la vida eterna. Entonces uno dice: ¿cómo sí, yo debo hacer eso? ¿Por qué? Porque el mundo vive de esa manera. La gente allá afuera no tiene una identidad, o por lo menos creen tener una identidad, pero en su trabajo, en el dinero, en una relación amorosa.
Entonces, para los de afuera, entre más dinero tengan, entre más alto asciendan en sus trabajos, si tienen un carro de 100 millones, entonces ya se sienten realizados. El problema es que el carro de 100 millones también se va a acabar, se va a dañar, va a pasar de moda. Entonces ahí es cuando viene la frustración. ¿Cuál es la contribución, mirando este bosquejo de Hebreos, de este libro, de esta carta particular? Entonces, más que los otros libros del Nuevo Testamento, habla acerca, digamos, del nuevo pacto, del sacerdocio de Cristo, de por qué Cristo es superior a cualquier otra persona, a cualquier otra cosa, a cualquier otro, digamos, al pacto hecho con el pueblo en el Antiguo Testamento. Eso nos ayuda a entender esto. Y como les decía, el mensaje principal es la superioridad de Jesucristo. Si hoy en día los líderes de la iglesia en el mundo entendieran el libro de Hebreos y lo practicaran, no pasaría lo que pasa. No habrían todo este tipo de hombres ridículos queriendo hacerle creer a las personas que ellos son superiores, que el pastor debe ser alabado, servido, que tiene un nivel espiritual más alto, que está por encima de los otros. No, lo que nos enseña Hebreos y lo que nos enseña la Biblia es que somos el cuerpo de Cristo y Cristo es superior como la cabeza de la iglesia y todos debemos estar sujetos a Él. Como les decía hace un momento, un pastor o un líder de una comunidad es simplemente un servidor. Y eso tiene que ver mucho con varias cosas que ocurra eso, chicos. Lo primero, como les decía, es que las personas no leen sus Biblias. O si no, pues no estarían conformes en esos lugares donde se les enseña eso. Lo segundo tiene que ver también mucho con nuestra propia idiosincrasia en Latinoamérica, con nuestra manera de pensar. Y desafortunadamente, porque si ustedes se dan cuenta, a nosotros aquí, perdón por lo que voy a decir, es para que se despierten, pero a nosotros aquí en Colombia y en Bogotá, pues desafortunadamente nos tocó lo peorcito, y lo digo con respeto y con amor, suplicándole al Señor que estas personas se arrepientan. Y digo nos tocó lo peorcito porque por lo menos aquí en Bogotá hay un montón de mega iglesias y de lugares llenos de gente, pero de gente que no son verdaderos creyentes. Puede ser que muchos sí, que muchos vayan con un corazón genuino a buscar al Señor, pero se encuentran con todas estas cosas espantosas y les trabajan mucho lo que es nuestra propia idiosincrasia. Entonces, ¿a qué me refiero? A la gente en estas iglesias le dicen: el pastor está por encima de todos ustedes, no se equivoca, es el ejemplo a seguir, es, mejor dicho, después del Señor sigue Él y después las personas de la congregación, y ustedes tienen que servirlo. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con nuestra idiosincrasia? Lo mismo muchas veces pensamos nosotros respecto a los servidores públicos, a los congresistas, a los senadores, a los ministros. Entonces, un servidor público, ¿qué es? Pues alguien que le sirve al público, alguien que le sirve a las personas, alguien que de alguna manera está prestando un servicio para la ciudad, para el país, no alguien que debe ser alabado, no alguien que debe ser como colocado en un trono para que todos los demás lo admiremos y sí, les paguemos todos sus lujos, carros, camionetas. Y eso es lo que pasa en Colombia. Y eso era de lo que alguna vez, hace muchísimos años, no sé si ustedes recuerdan, a Jaime Garzón, él hablaba en una universidad en Armenia.
Entonces, si ven que tiene que ver con todas estas cosas, si nosotros, por ejemplo, nos trasladamos a muchos lugares en Europa, la gente, digamos, en su contexto social, político, ellos primero no piensan de esta forma, y segundo, en Europa hay, digamos, con algunas excepciones, una cultura mucho más dada a leer, a investigar, como a la curiosidad de la lectura y de conocer realmente la verdad. Entonces esa es la razón por la cual en la mayoría de estos países muy difícilmente uno podrá ver que se generan movimientos como las mega iglesias, ¿sí? Y por eso les digo que es con algunas excepciones, porque hay lugares donde sí. Y con eso cierro la idea. Si nosotros somos lectores de nuestras Biblias, si nosotros investigamos, si nosotros juiciosamente le pedimos al Señor que nos enseñe su palabra, pues no vamos a caer en estas cosas. ¿Listo? Respecto a los temas principales de Hebreos, entonces nos llama a la madurez, a no quedarnos en los rudimentos de la fe, a ser afianzados en la salvación que Cristo nos ofrece. El autor también presenta la excelencia de la revelación soteriológica. Cuando hablamos de soteriología, para que lo sepan de una vez, es la doctrina de la salvación. Esto es lo que quiere decir soteriología. ¿Listo? Doctrina de la salvación. ¿Cómo, por qué y de qué forma nosotros somos salvos y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz? Eso es lo que estudia la soteriología. ¿Listo? Se hace una lucha también contra la apostasía, pensando en la superioridad de Jesucristo. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, para que lo anoten y lo tengan presente, viene de una palabra en latín que es apostasis, si no estoy mal, que quiere decir apartarse. Entonces, un apóstata es aquel que se aparta de la fe y de la verdad, y la apostasía es apartarse, negar la verdad de la Escritura. ¿Listo? Entonces, son como los temas principales. Como ya les decía también, Cristo como sacrificio perfecto, Jesús como un sacerdote perfecto y una esperanza en una realidad celestial para nosotros los creyentes. Vamos a pasar entonces a hacer un panorama del libro de Apocalipsis. ¿Hasta ahora tienen preguntas? No, Andrew. Listos. Bueno, Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. De hecho, si ustedes consiguen una Biblia en inglés, o investigan en internet cómo se llama el libro de Apocalipsis en nuestras Biblias en inglés, el nombre de este libro en la Biblia en inglés es Revelation. ¿Listo? Revelation. ¿Sí se pronuncia así? Revelation. Creo que sí. Pues sí. No Apocalipsis, sino Revelation, exactamente. Entonces, gracias, André. Es que ya he perdido mis habilidades idiomáticas. Listo, entonces, la palabra Apocalipsis, en este caso para nosotros en español, viene de una palabra muy parecida en griego, que es Apocalipsis y significa revelación. Por eso es Revelation en inglés. ¿Qué narra el libro de Apocalipsis respecto a su autor? Como sabemos, tradicionalmente creemos que fue el apóstol Juan, y que cuando Dios le dio esta revelación, él estaba en una isla llamada Patmos. Listo, allí fue donde él recibió la revelación estando en Patmos. Pero no era una isla como estar en San Andrés, así con una playa al frente en un atardecer y Juan estaba escribiendo Apocalipsis, no. Resulta que
aquí nosotros estamos, cuando pensamos en la procedencia de Apocalipsis, estamos en el primer siglo de la Iglesia. Y si ustedes recuerdan, en esa época el Imperio Romano perseguía a los cristianos y les prohibía predicar el Evangelio. Y obviamente pues también prohibía sus escritos. Entonces un emperador romano castiga a Juan, y uno de los castigos más crueles para los cristianos en ese tiempo era llevarlos exiliados a las islas. Entonces a Juan lo llevaron para Patmos, y la historia nos cuenta que en Patmos habían unas minas, ¿sí? Entonces allá el Imperio Romano también tenía como todo su tema económico de explotar las minas, y a Juan se lo llevaron allá a trabajar. Entonces imagínense lo difícil que fue para él, un viejito ya, porque pues en esa época estamos hablando más o menos como del 95 después de Cristo. Y pues no sé, imaginémonos que si hablamos del apóstol, cuando estuvo con Jesús, digamos que Juan tuviera, no sé, por ahí unos 25, 30 años tal vez. Y estamos hablando del 95, o sea, Juan ya era un anciano. Y le tocó estar exiliado en Patmos, trabajando en las minas, y allí el Señor le dio esta revelación. Precisamente esto tiene que ver mucho con todos los símbolos que usa Apocalipsis para transmitir un mensaje de esperanza. Seguramente Juan estaba viviendo momentos de mucho dolor, de mucha angustia. De hecho, la historia no nos cuenta que Juan hubiese sido martirizado, como por ejemplo Pedro, que sí tradicionalmente creemos que Pedro fue crucificado de cabeza, pero de Juan no. Pero lo que sí nos cuenta la historia es que uno de los martirios a los cuales sometieron a Juan es que lo metieron a una caldera con aceite hirviendo. Sin embargo, Juan no murió en esa ocasión. Ese fue uno de los martirios, y otro fue llevarlo exiliado a esta isla. Entonces, pues obviamente él había vivido una vida de muchísimo sufrimiento, y él usa muchos símbolos allí en Apocalipsis para transmitir un mensaje de esperanza y decirles: hermanos, ¿hay alguien que quiere entrar o hay una pregunta? No, dice que la llamada va a finalizar pronto. Descartemos esto. Esta cosa me hace perder el tiempo. Esto voy a volverles a compartir. Compartir, ocultar, pasar acá. ¿Listo? Entonces, si vamos ahí, en que todo este simbolismo tiene que ver también con el contexto en el cual él genera esta carta. Y pues obviamente para los cristianos del primer siglo, que tenían tantos sufrimientos, no como nosotros hoy, que tenemos la libertad para reunirnos, para leer nuestras Biblias, y muchas veces despreciamos esa oportunidad. Entonces es como los memes, ¿no? En el primer siglo los cristianos incluso morían por su fe, y hoy en día nosotros de pronto nos quejamos porque está lloviendo y no queremos ir a congregarnos. Sí, es complicado pensar en eso, en ese contraste. Lo otro también es que la literatura apocalíptica era popular en ese tiempo entre los judíos, ¿sí? Se hacían entonces alusiones a figuras del Antiguo Testamento, como las plagas de Egipto en Éxodo, o las visiones de Ezequiel y Daniel, que también tienen un contenido apocalíptico, ¿cierto? Este libro de Apocalipsis, muchachos, nos cuenta incluso cosas que aún no han ocurrido, como por ejemplo lo que será nuestra vida después de la muerte, ¿sí? de la vida que estamos viviendo en esta tierra. Cómo vamos a compartir con el Señor en la eternidad. Obviamente va a nombrar a partes del regreso de Cristo a la tierra, que es algo que no ha ocurrido hasta el momento.
y constituye para nosotros, el libro de Apocalipsis se constituye en un consuelo en cualquier momento de la historia. ¿Por qué? Porque pues sí, en este momento tenemos libertades, pero pues no sabemos cómo se vaya a poner la cosa y qué sufrimientos tengamos que experimentar en medio de nuestro caminar en la fe. Otra cosa importante que nombra Apocalipsis es la soberanía de Dios y afirma que es Dios quien controla toda la historia porque Él es soberano y tiene el poder sobre todas las cosas. Entonces, haciendo un resumen respecto al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis está dirigido a 7 iglesias del Asia Menor. A ellas fue quien Juan escribió. Estas eran las iglesias establecidas en este tiempo. Y así como, por ejemplo, estudiábamos que Mateo pues escribió específicamente para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, Juan tenía una audiencia universal, y en este caso, en el libro de Apocalipsis, le estaba escribiendo a 7 iglesias, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2 y en Apocalipsis, en capítulo 2, 1 al 3 y 22. ¿Listo? Tenemos entonces, como les decía, simbología en Apocalipsis. Entonces Apocalipsis habla a 7 iglesias, habla de 7 sellos, de 7 trompetas, habla de copas con las 7 plagas, etcétera, etcétera. Y todos son símbolos, ¿verdad? A través de los cuales podemos, y aunque no es fácil, no es un libro fácil de leer, podemos entender pues realmente cuáles son esos eventos futuros, porque digamos que lo que se estudia como parte de nuestra formación teológica en Apocalipsis son los eventos futuros, van a ocurrir para la iglesia de Cristo, ¿sí? Cómo el Señor va a ejecutar su salvación para aquellos que han creído en Él, pero también su juicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos en el bosquejo? El autor, Juan el Apóstol, la fecha entre el 81 y el 96 después de Cristo, como les decía. Juan escribió Apocalipsis desde la isla de Patmos y como les comentaba, él había sido exiliado allí por causa de la predicación de la palabra de Dios y por dar testimonio de Jesús. Los destinatarios, como les dije hace un momento, eran 7 iglesias del Asia Menor. ¿Cuáles eran esas 7 iglesias? Que ustedes ya saben que, estos escritos tienen que ver con el nombre del lugar donde habitan los destinatarios. Entonces, esas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por ejemplo, Will el domingo pasado predicó en Apocalipsis 3 sobre el mensaje a la iglesia de Sardis. Era una de las 7 iglesias, ¿cierto? Ahí están las 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Donde geográficamente estarían ubicadas al día de hoy en nuestro mapa, en la parte occidental de Turquía, ¿cierto? ¿Por qué Juan les escribía a estas iglesias? Pues al parecer él tenía una autoridad como apóstol, como anciano, obviamente era reconocido por su ministerio desarrollado en estos lugares, y pues parte de su mensaje tenía que ver con lo que les decía hace un momento. Esas persecuciones que ellos habían sufrido posiblemente les estaban haciendo experimentar días difíciles, y él les quería animar a permanecer firmes en la fe. ¿Vale? Bueno, rápidamente, porque ya nos quedan pocos minutos, respecto a la canonización, también tenemos algunas posturas. Les decía que pues a lo largo de la historia se ha estudiado Apocalipsis como un libro que está intentando enseñarnos o está enseñando una doctrina acerca de las últimas cosas. Para algunos está involucrada, hay una esencia como materialista, pero
finalmente Apocalipsis obtuvo un reconocimiento canónico, pues por todas las herramientas que ya conocemos para que un libro pueda ser parte del canon. En cuanto a su propósito, pues fue escrito para alentar a los cristianos mientras soportaban la persecución, que pudieran entender que esta persecución no iba a destruir la iglesia de Cristo y que Dios era soberano sobre todas las cosas, que esto que vivimos aquí es algo temporal y que tenemos una ciudad celestial en la cual vamos a vivir cuando dejemos este cuerpo mortal y creemos en eso por la fe. ¿Qué contribución tiene Apocalipsis a nuestras vidas? Exalta a Cristo como el Cordero, como el Señor soberano, como el victorioso sobre el poder del mal, sobre nuestro enemigo, que es Satanás. Tenemos pues obviamente una perspectiva amplia de todos los eventos futuros, digamos, explicados a través de toda esta simbología. Puede ser que en una primera lectura nosotros no entendamos todos los símbolos, pero esto es un proceso pues, que tenemos que estar viviendo hasta nuestros días, ¿no? Leer las Escrituras y pedir al Señor que nos enseñe lo que realmente ellas quieren decir. ¿Listos? En el mensaje central tenemos entonces la soberanía de Dios en la historia, como les dije, el triunfo de Cristo sobre el mal y la exaltación que solo Él merece como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué temas principales tenemos aquí? Está dirigido entonces a 7 iglesias en el Asia Menor, y estas iglesias están siendo exhortadas, y la palabra exhortación quiere decir animar, no se les vaya a olvidar eso. La palabra exhortar no quiere decir regañar, ni pegarle a nadie. La palabra exhortar, cuando estudiamos la etimología, la procedencia de lo que quiere decir la palabra exhortar, para nosotros en español exhortar, es animar a otros, animar a otros, ¿listo? Y Juan los estaba animando a los hermanos en el primer siglo, porque habían muchos factores que estaban afectando su fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas estaban afectando su fe? Pues la tibieza espiritual, el tolerar las herejías, la prosperidad económica, poner sus ojos en otras cosas que no era Cristo. Y esto es a lo que Juan llama la pérdida del primer amor. Entonces Juan les dice, no, hermanos, manténganse firmes en la fe a pesar de los padecimientos, ánimo en este tiempo, debemos permanecer firmes en el Señor. Imagínense lo mismo que pasaba con Pablo, ¿no? Pero imagínense a Juan, a este pobre viejito, ya en sus últimos días, trabajando en unas minas, me imagino muchos dolores en su cuerpo, con el calor que debe generar trabajar en las minas, el cansancio, bueno, cuántas cosas a su alrededor, pero él les está diciendo ánimo porque esta no es nuestro estado final. Tenemos una esperanza en los cielos y finalmente nuestro Señor va a vencer sobre el mal. Y ese es el mensaje que para nosotros hoy también presenta Apocalipsis. Entonces tenemos un panorama general en esta noche sobre lo que fue Hebreos y Apocalipsis, esta carta particular y el libro de Revelación. Yo les voy a enviar entonces, chicos, la última parte del material para que ustedes durante este mes, y de pronto si tienen algunos días de descanso, puedan leer, puedan orar, puedan seguir generando preguntas, y ya iniciando el próximo año, entonces, pues nada, presenten este trabajo. Mi intención nunca será como, bueno, venga a ver qué tan precisos fueron en responder esto, o nada de eso. La intención es que ustedes puedan aprender, que ustedes puedan seguir construyendo de forma personal su teología, y que podamos, como hemos dicho ya, seguir
perseverando en la doctrina. Eso es lo más importante. Yo quisiera irme para sus respectivos hogares a asegurarme de que leen la Biblia, porque finalmente este curso es un panorama y no, digamos que no va a ser realmente una marca en nuestra teología si no leemos la Biblia. Entonces ustedes de forma personal, así como yo lo estoy haciendo también, deben leer sus Biblias y complementar con lo que estamos estudiando, ¿sí? Pero nunca se olviden de esto. Ya estas son mis últimas conclusiones del curso. Nunca se olviden que no podemos apartar el estudio de la Biblia y la construcción de una teología, o sea, el estudiar a Dios, porque es como, ¿cómo les puedo decir? A ver, ¿qué ejemplo les doy así? Es como uno comerse un sancocho sin pollo, ¿sí? O como dejar incompleto el proceso, es a lo que me refiero. Tenemos que leer nuestras Biblias y al tiempo entender todos estos principios. Porque ¿qué pasa cuando solamente leemos y queremos interpretar a nuestra forma sin mirar la historia? Pues lo que está ocurriendo hoy en día. Cualquier persona agarra la Biblia y dice, uy, es esto. Miren, así es como usted debe pensar y así es como debe actuar. Y ahí tenemos un montón de gente como borregos creyendo en cosas que no son. Pero lo mismo, si solamente nos concentramos en entender estos principios y estas cosas y cómo fue constituido el Nuevo Testamento, sin leer la Biblia, pues va a ser simplemente un ejercicio académico, ¿sí? Porque lo que va a transformar nuestras vidas y nuestra manera de pensar no es la teología, sino leer las Escrituras, porque la Biblia es un libro vivo. Entonces, ese complemento, esas dos cosas, nos van a ayudar a crecer. Leer nuestras Biblias y entender estos principios. Un abrazo grande, el Señor les bendiga y yo les envío entonces en un ratico la última parte del programa para que estén estudiando. Un abrazo, muchachos. Dale, gracias. Que descansen.